Y aquí es la parte interesante donde interviene la familia, con el argumento de que yo no lo tuve, yo quiero que mi hijo lo tenga. Yo sabré cómo le hago, pero que mi hijo no le falte esto. Error. Estás dejando a un lado a tu hijo, ¿sí?, en la dinámica financiera. Usted dedíquese a estudiar. De las finanzas me encargo yo. Y yo veré cómo le hago. Pero ahí ya estamos dejando fuera de la ecuación al niño, ¿no?, al hijo. Entonces, eso es algo que no es muy recomendable. Lo recomendable es que se involucre al niño. Si se involucra al niño. ¿Desde qué edad yo como papá puedo enseñarle a un niño el valor del dinero? Que un niño ya puede entender estos temas de educación financiera desde los 4 años. Quizá no entiendan aún el concepto del dinero, porque no lo han manejado, pero sí entienden el concepto de retribución o el concepto de costo-beneficio, ¿no? En esas edades, como papás, empezamos a acercarle a nuestros hijos, pues, prácticamente todo, ¿no? O sea, sí. Ellos piden y sí, ahí te va. Entonces aquí hay un error desde esa edad que empezamos a cometer como padres. Se va formando un hábito donde más adelante, pues el niño que está acostumbrado a recibirlo todo desde muy pequeño, pues va a tener ya problemas al momento de que ya se vuelve una persona independiente porque nunca se ha autorregulado, por así decirlo. O sea, quiero esto, y se lo das, y se lo das, y se lo das, y se lo das. Sí, justo. Entender que le estamos haciendo un daño a la larga a ese niño que va a crecer y que se va a convertir en un adulto. Hoy en día, un gran porcentaje de los mexicanos, y si no me creen, vayan y revísenlo, está con estrés financiero. ¿Esto qué es? O sea, la gente verdaderamente vive preocupada porque está sobreendeudada. Comenzar desde casa a enseñarles el ahorro a los niños. Que se maneje el método de los 3 frasquitos, pero preferentemente que sea transparente, ¿no? Que se vea que está el dinero ahí. Y poner gasto, ahorro y metas. Si hay metas que no sea una alcancía como esas que daban del cochinito, ajá, porque no se ve el dinero. Ah. En cambio, si ellos ven cómo está creciendo, hay que poner el término de deuda. Sí, claro. De ahorro, de crédito, de inversión. ¿Qué otros términos entrarían dentro de los básicos que tenemos que educar, sí, a los niños y a los jóvenes, pero también educarnos nosotros, como mencionas, de que vivimos en un país con estrés financiero? A mí sí me enciende una alerta roja. Sí es importante lograr esta concientización a los niños y hablarles o ponerles ejercicios en casa, como tú nos sugerías, estos 200 pesos para que te alcanzan. O en tu semana te voy a dar tanto para tus gastos, pero si se te acaba el dinero, ya no te voy a dar. No te voy a pagar dinero, no te voy a dar lana por algo que tienes que hacer y es tu obligación, como tender la cama, por decirlo. No decir, ay, mijito, tendiste la cama, ay, pusiste las cosas en tu lugar, te voy a dar dinero. No, porque esa es su obligación, ¿sí? Es parte de la formación que estamos haciendo. Es importante la educación financiera para las edades tempranas, es importante educarnos también a nosotros, es importante la alfabetización financiera, deuda, ahorro, crédito, inversión, inflación. Pues también tenemos el internet que nos puede ayudar. Muy importante lo que nos dices. Sí. Por el hecho de que tengamos finanzas sanas, no por eso somos millonarios, pero simplemente tenemos una tranquilidad. Exacto. Nada compara con el hecho de saberte que debes, de saber que tienes créditos vencidos, de saber que estás en un buro de crédito. Hay que fomentar la educación sana de nuestras finanzas en nosotros adultos y también en los jóvenes. Tenemos al final del camino es involucrarnos en esa dinámica, ¿no? De las finanzas familiares. Ese es el tema. ¿Te has puesto a pensar qué importante es educar sobre términos financieros a las edades tempranas? Justo en este episodio de Conexiones el Podcast, conversamos con el doctor José Alfredo Torres Grimaldo, quien es doctor en gestión de negocios, acerca de lo que es la alfabetización financiera y diversos términos como estrés financiero, deudas, inversiones, ahorro, crédito, inflación y la manera más sencilla de explicárselo a nuestros hijos a través de ciertos hábitos y estrategias. Él incluso diseñó un juego y de eso y más nos platica en este episodio.
Ya estamos listos en un episodio más de Conexiones, el podcast, y hoy atención, papás y mamás que nos siguen. El tema del que hoy queremos platicar con ustedes tiene que ver con los niños que tenemos en casa, sí, y qué importante es hablar con ellos acerca de la educación financiera. ¿Cómo podemos hablar con ellos de este tema? ¿Cómo podemos educarlos a lo largo de su vida? Pues bien, se encuentra con nosotros el doctor José Alfredo Torres Grimaldo, quien es doctor en gestión de negocios y ha investigado, incluso tiene un juego del que ya estaremos platicando más adelante, muy interesante para crear esta conciencia en torno a la educación financiera en las edades tempranas. Doctor Alfredo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Es un gusto. Empezando por entender el término como tal de educación financiera para las edades tempranas, explícanos un poquito sobre este tema. Fíjate, Emma, que el concepto como tal de edades tempranas fue diseñado así que por nosotros. Edades tempranas nos queremos referir pues a los niños de educación primaria, ¿sí? Le llamamos educación primaria alta, donde quisimos intervenir, por así decirlo, empezar de una manera a hacer este ejercicio, ¿no? De llevar esta educación financiera a ellos, porque creemos que son los más vulnerables. Y bueno, realmente es cuando podemos hacer un trabajo, empezando desde muy pequeños, a formar sobre todo los hábitos, ¿no? Entonces, por eso este concepto de educación financiera en edades tempranas se llevó a cabo, pues justo para eso, ¿no? Hábitos. Me quedo de manera importante con este término porque, bueno, como papás sí nos esforzamos en que nuestros hijos vayan a una escuela, tengan educación, se formen en español, en matemáticas, en ciencias sociales, en biología, en muchas materias, pero creo que, bueno, particularmente hablando por mí, en mis épocas de niña no me enseñaban como tal educación financiera, temas incluso de ahorro, de contabilidad, de entender que si un gasto te rebasa más que una ganancia, pues vas a estar en una deuda, de todas estas cosas a las que nos enfrentamos como adultos, a veces sin una formación como tal, y es algo en lo que tú quieres hacer conciencia. Empecemos como a desmenuzar el tema. ¿Desde qué edad yo como papá puedo enseñarle a un niño el valor del dinero? ¿Desde qué edad están los niños, pues sí, conscientes o pueden empezar a comprender estas terminologías y la importancia de tener la educación financiera? Sí, claro. Mira, pues mira, los especialistas dicen y afirman que un niño ya puede entender estos temas de educación financiera desde los 4 años, ¿sí? Desde los 4 años, quizá no entiendan aún el concepto del dinero, porque no lo han manejado, mucho menos la aritmética, ¿verdad?, del dinero, pero sí entienden el concepto de retribución o el concepto de costo-beneficio, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Pues es un tema de repente como que se vuelve tabú, ¿no? Porque, digamos, normalmente en esas edades, como papás, empezamos a acercarle a nuestros hijos, pues, prácticamente todo, ¿no? O sea, Sí. ellos piden y sí, ahí te va. Sí, o te compro, o cómprame. O el niño señala y pues uno, si tiene posibilidades, va y le compra, ¿no? Entonces aquí hay un error desde esa edad que empezamos a cometer como padres, y a lo mejor lo vamos a abordar más adelante, es donde les empezamos a acercar todo, ¿no? Entonces el niño va formando ese hábito y va deslindando esa parte de deseo versus necesidad, ¿no? O sea, porque el niño todavía no entiende ese concepto. Entonces le vamos acercando todo y el niño va creciendo con esa pues manera o ese comportamiento, ¿no? Donde, bueno, pues yo soy capaz de tenerlo todo, o por qué no pido, y ese es el punto, ¿no? Se va formando un hábito donde más adelante, pues el niño que está acostumbrado a recibirlo todo desde muy pequeño, pues va a tener ya problemas al momento de que ya se vuelve una persona independiente, porque nunca se ha autorregulado, por así decirlo. Sí, entonces hablamos de ese concepto de autorregulación, ¿no?
o de dominio propio, lo llamarían otras personas. La educación financiera en edades tempranas es una de las herramientas más valiosas que podemos darles a nuestros hijos, porque no se trata solamente de enseñarles a contar dinero, sino de ayudarles a tomar mejores decisiones para su vida. Desde pequeños pueden aprender la diferencia entre una necesidad y un deseo, el valor del ahorro, la importancia de esperar, planear y entender que cada decisión económica tiene una consecuencia. Es un poco lo que pasa también cuando le compramos todo a los niños, a quienes tienen hijos, ¿no? O Sí, sea, justo. quiero esto, quiero esto, quiero esto, y se lo das, y se lo das, y se lo das, y se lo das. Sí, justo. Eh, Así es. Caemos un poco en el consentimiento a los niños, pero también sin entender que le estamos haciendo un daño a la larga a ese niño que va a crecer y que se va a convertir en un adulto. Así es. Así es. Eh, la idea es, mira, todo esto, digo, para entrar un poquito en contexto, esto nace de pues de una serie de investigaciones que estuvimos haciendo acerca de, pues, algunos reportes que emite el INEGI, ¿verdad? Hay una encuesta muy interesante que pues, la pueden googlear ahí, que se llama Encuesta Nacional de Salud Financiera. Y esa encuesta arroja datos muy interesantes y sobre todo quiero hacer énfasis que hoy en día esa encuesta arroja datos sobre el estrés financiero. Hoy en día un gran porcentaje de los mexicanos, y si no me creen vayan y revísenlo, está con estrés financiero. ¿Esto qué es? O sea, la gente verdaderamente vive preocupada porque está sobreendeudada. Ujú. Sí, hay otras encuestas muy interesantes ahí sobre la inclusión financiera y esto tiene que ver mucho con la cantidad de personas que tienen acceso a servicios financieros, llámese cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, y algún otro tipo de servicio financiero como las tarjetas de pago, ¿no? O de transferencia. Y bueno, que hablar de las ahora nuevas financieras tecnológicas o las fintech, que también es un tema muy interesante. Eh, Sin embargo, la otra encuesta que habla de salud financiera sí nos arroja datos muy interesantes, ¿no? Acerca de qué tan endeudada está la gente, cómo vive esa gente con ese tipo de deudas. Y una de las partes también que es preocupante, digo, es interesante, pero al mismo tiempo es preocupante eh, ver que pues ya hay una asociación o hay una relación de los síntomas causados por ese estrés financiero. O sea, estamos hablando ya de padecimientos de gastritis, de estrés, insomnio y ese tipo de cosas que a la larga sí se pueden hacer problemas de salud más graves, ¿no? Entonces, pues eso nos dio la tarea de decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Y pues una de las ideas o una de las alternativas que se nos vino a la mente es empezar a trabajar con los más pequeños, ¿no? Digo, porque la gente más grande, pues ya, afortunado o desafortunadamente, ya traen ya sus hábitos ya bien fijos, ya es un poquito más complicado trabajar con ellos. Digo, no está descartado, pero podríamos hacer o podemos empezar a hacer un trabajo con los niños, ¿no? Con los niños, con los adolescentes y sobre todo entrar en, no sé, en una parte donde ellos vayan entendiendo poco a poco lo importante. O sea, no estamos hablando de cuestiones súper técnicas, sino empezar con ejemplos, para la parte lúdica que comentaste, diseñamos Ujú. por ahí un jueguito, es un juego de mesa, pero sí ir tratando estos temas y no nada más con ellos, también lo estamos haciendo con los papás. Hemos llevado algunas escuelas, hemos llevado algunas pláticas Ujú. donde justo hablamos de estos temas y cómo es importante que los papás intervengan. Es decir, aquí para la formación del niño en estas cuestiones de finanzas, también necesitamos e invitamos a los papás que intervengan. O sea, esto no nada más es algo así como que vamos a llevar la educación financiera, no, se trata de un programa muy integral donde participa la familia. O sea, es un programa que estamos diseñando, pero para involucrar a la familia, ¿no? Porque al final de cuentas, la estadística justo la forma o se forma por el pulso que le toman a la familia, porque es en hogares. Entonces, sí creemos que es importante involucrarlos, ¿no? Papá y el menor,
para que estén dentro de la misma dinámica e ir trabajando con ellos. Ok, a ver, vámonos por partes. Primero, retomo un poquito el tema porque me sorprendió mucho. México es un país en el que, bueno, los mexicanos vivimos en estrés financiero. Así es. Por endeudamiento. Endeudamiento. O sea, se debe más de lo que se gana. Así es. Así estamos en México en este presente. Y eso nos está provocando temas de salud. Así es. Entonces, nosotros, generación adulta, vivimos en esta situación y por eso entiendo este esfuerzo de tu parte para, pues, ayudar a concientizar a los niños bajo esta educación que quienes ahora somos adultos no la tuvimos. Vamos platícanos un poquito más acerca de este juego que diseñaste, de esta parte lúdica de la que tú te encargaste. Muy bien. La pregunta fue, bueno, ¿y cómo le hacemos para llevar estos temas a los niños, no? La parte que estamos trabajando ahorita es la parte conductual. O sea, ¿a qué me refiero? Ahorita este juego que diseñamos está muy orientado a hacer consciente al niño y que pueda diferenciar entre una necesidad y un deseo. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. ¿Por qué es importante esto? Bueno, sumamente importante porque pues hoy en día, pues esta generación sabemos que es 100% nativa tecnológica. Sí, sí, sí. Estamos sujetos a todo lo que el algoritmo nos hace. Y bueno, mucha gente sabe que hoy en día pues lo podemos ver, o sea, lo podemos probar en un momentito con el celular, con la computadora, ¿sí? Nos venden lo que si tú preguntas o si investigas en Google acerca, no sé, de un vehículo, en Facebook, a los pocos minutos en Facebook vas a tener mensajes y promociones de vehículos y ¿no? N marcas, ¿no? Porque el algoritmo así está diseñado. Entonces, imagínate un niño que pregunta por un juguete, ¿sí? Por un juego de video. Lo van a estar bombardeando, ¿sí? Ahora la pregunta es, pues el niño, o sea, los mensajes que ellos reciben es cómpralo, 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 cómpralo. Sí, o sea, los nativos así están. O sea, ellos están pegados totalmente al celular, al internet, y ellos están siendo bombardeados constantemente con esos mensajes. Cómpralo, cómpralo, mira la marca o mira quién lo usa, las redes sociales intervienen, o sea, hay una asociación, ¿no? de comportamiento, digo, de ideas con respecto a el status quo, ¿no? O sea, si lo compro, pertenezco a cierto grupo, ¿no? ¿Y por qué quieres esto? No, pues porque fulanito lo trae o perenganito lo trae. Entonces yo quiero esto y esta marca. Digo, para ponerlo así planito. A ver, hoy en día tienes a niños que te dicen, quiero un celular, pero no quiero cualquier celular. Quiero esta marca, ¿sí? ¿Por qué? Porque justo viene el marketing y hacen el posicionamiento de marca y ellos tienen posicionada esa marca por N situaciones, ¿no? Entonces ahí es donde viene, a ver, no estás haciendo el análisis correcto, ¿no? O sea, ¿por qué esa marca? Si esa marca está por arriba de las posibilidades que tenemos como familia, ¿sí? O sea, date cuenta que si yo compro un celular arriba de 30,000 pesos, o sea, está muy por arriba de la condición económica que tenemos. Pero ese análisis no lo hacen. Ahora, la pregunta es, ¿para qué quieres el celular? ¿Sí? Si quieres un celular, pues para cubrir la necesidad más básica, ok, pues te puede servir este y este. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando hay no hay esa diferencia, pues no va a haber una autorregulación y no va a haber esa reflexión. Te van a pedir el más caro, ¿sí? Entonces, la idea es hacerles llegar a eso, ¿no? Entonces, en el juego lo que planteamos es justo eso, ¿no? O sea, los enfrentamos a ciertas situaciones cotidianas para que ellos evalúen si verdaderamente es una necesidad o es un capricho. Si es un capricho, te va a afectar en tu bolsillo, porque déjame te cuento, es como un juego de Monopoly, les damos una mesada, ellos tienen cierta cantidad de dinero y
y ellos empiezan a sortear ciertos eventos, ¿sí? En donde tienen que tomar decisiones. Sí, y ha sido bien curioso, ha sido bien padre, o sea, la experiencia ha sido bien padre, porque por ejemplo lo hemos puesto en escuelas y hacemos como que, a veces como son muchos niños y como está pensado para máximo 4 jugadores, pues a veces lo que hacemos es ponerlos en vinas y hacemos en grupo a veces, pero me ha tocado en la parte a veces cuando son 2 o 3 niños que están, no sé, tienen eh, el- una fichita o un muñequito que es donde inician para representar su equipo, y pasan por alguna situación entre ellos mismos, no, pero es que mira, no, es que acuérdate que mira, no, pero eso no te sirve. Y esa dinámica, ellos mismos, no, pues sí es cierto, y empiezan a trabajar en equipo y los obligas a reflexionar si verdaderamente están tomando decisiones. O sea, al final es una toma de decisiones. Y está bien interesante y te da risa porque luego los argumentos que ponen dices, eso no lo hubiera pensado yo, ¿no? Y al final del camino soy niño, ¿no? Gana el equipo que al final de hacer el corte de caja, pues se queda con más dinero, ¿no? Y es cuando nosotros les decimos, bueno, se trata de esto. Ustedes tomaron una serie de decisiones que al final les permitió quedarse con una cantidad de dinero mayor que ustedes pueden utilizar para esto, para aquello. Entonces, y los niños se divierten, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues les llevamos ahí como que ustedes se ganaron un chocolate y así cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, se divierten los niños y al final hacemos como una retroalimentación. Los juntamos y les decimos, a ver, ¿con qué se quedan? ¿Qué aprendieron de esto? Y pues es muy interesante ver los niños, no, pues yo aprendí que es importante cuidar el dinero. Es importante no gastarme todo lo que me dan. Es importante, por decir, mi educación, porque hay una serie de eventos, como por ejemplo, no sé, te presentan una mega oferta, ¿sí? Pero tienes la oportunidad de estudiar inglés. ¿Cuál escoges? Entonces ahí ya ellos empiezan a tomar la decisión. Entonces al final ya los niños comentan, no, pues es que creo que la educación es más importante que comprarme un juego, ¿no? Y claro, nosotros tenemos ciertas intervenciones en la parte del juego donde pues los retroalimentamos para que ellos puedan tomar decisiones. Entonces se vuelve interesante. Entonces ese es el objetivo. O sea, ese es el objetivo. Más allá de enseñarles alguna fórmula financiera, porque a veces se piensa que, no, me van a enseñar el valor del tiempo, digo, el valor del dinero en el tiempo, o que es un interés compuesto. No, no, eso ya lo dejamos para los más mayorcitos, ¿no? Las inversiones, por ejemplo. No, en este momento estamos empezando con la parte conductual. ¿Qué es lo que haces? ¿Por qué lo haces? ¿Y cómo te afecta? ¿No? Entonces, básicamente es eso. Es deseo versus necesidad, la importancia del ahorro, ¿sí? La importancia de los eventos, ¿sí? Porque sí o sí los hacemos ver que eventualmente vamos a tener eventos no programados. Alguna enfermedad, se me rompió la computadora, no sé, me enfermé, ¿sí? Entonces, y si tú no estás preparado financieramente para cubrir eso, pues vas a tener un problema serio, ¿no? Eh, y bueno, esos son los conceptos que, por lo menos en el juego, son los que manejamos. Sí, ya estamos trabajando con otros para más grandes, ¿no? Pero básicamente lo que es el juego para niños es eso. Los estudiantes con mayor alfabetización financiera son 72% más propensos a ahorrar dinero y 50% más propensos a comparar precios antes de comprar frente a estudiantes con bajo desempeño financiero. Traslapándolo a la vida del día a día, tocabas una palabra clave, el ahorro. ¿Cómo puede una familia enseñar el hábito del ahorro en casa sin que los hijos tal vez o los niños chiquillos lo puedan sentir como si es un castigo el que está haciendo mi papá porque de 100 pesos tengo que ahorrar 20, ¿no? ¿Qué consejos puedes darles a los papás en casa? Porque si bien este juego que nos comentas es algo interesante, es un juego que tú todavía tienes, que tú estás poniendo a niños en escuelas a donde van.
Ojalá que en algún momento lo puedas comercializar y lo podamos tener nosotros en casa, ¿no? Sí, sí, sí. Estaría genial, como el turista o el Monopoly cuando Sí, éramos sí, sí, niños que a sí. nosotros nos tocó. Pero, ¿cómo comenzar desde casa a enseñarles el ahorro a los niños? Sí, mira, es una pregunta importante y alguna vez tuve un debate con alguien porque me decía, oye, ¿cómo pides eso cuando quizá hay familias en México que pues no pueden ni ahorrar, ¿verdad? Digo, bueno, es que el ahorro no es como que una obligación, es algo como que pues una recomendación eh, desde el punto de vista personal y en la medida o en la proporción de la persona, ¿no? Entonces, una de las recomendaciones que hemos visto bueno, que hemos encontrado con algunos otros investigadores, o sea, gente que se dedica a este tipo de cosas, es que, bueno, de ahí viene mucho el énfasis que hacemos en la participación de la familia, ¿no? Donde, bueno, ellos recomiendan que se maneje el método de los 3 frasquitos, ¿sí? ¿Qué son esos 3 frasquitos? Bueno, esos 3 frasquitos es eh, tener literalmente un frasquito con una etiqueta bonito ahí, bueno, de los que sepan de diseño, ahí pueden hacer algo interesante, pero preferentemente que sea transparente, ¿no? Que se vea que está el dinero ahí y poner gasto, ahorro y metas. Ujú. Gasto, ahorro y metas, ¿sí? Y aquí es la parte interesante donde interviene la familia. Mira, yo te comentaba que, por ejemplo, para muchas familias, sobre todo en México, que yo me he dado cuenta, es un tabú esto. ¿Por qué? Bueno, yo he escuchado acá en mi familia, digo, eh, que en algunos matrimonios luego se da mucho el tema de que no se quiere hablar de dinero o queremos darle una imagen a nuestros hijos y darles o ponerles al alcance todo, con el argumento de que yo no lo tuve, yo quiero que mi hijo lo tenga. Yo sabré cómo le hago, pero que mi hijo no le falte esto. Error. Ya no estás dejando a un lado a tu hijo, ¿sí? En la dinámica financiera del hogar. Entonces, eso es muy no, es que yo sufrí en mi infancia, yo no fui aquí, yo me privé, yo no voy a dejar que mi hijo se prive de ir al cine, por ejemplo, te Ujú. pongo algo bien sencillo. No, yo no voy a dejar que mi hijo vea cuánto pago de luz, cuánto pago de los gastos. No, no, no se tiene. Usted dedíquese a estudiar. De las finanzas me encargo yo. Y yo veré cómo le hago. Pero ahí ya estamos dejando fuera de la ecuación al Al niño, hijo, ¿no? sí. Al hijo. Entonces, eso es algo que no es muy recomendable. Lo recomendable es que se involucre al niño, si se involucra al menor. Ay, por ahí yo tuve un comentario yo en una escuela que fui, me dijo, oiga, no, es que eso, le digo, esa decisión la van a tomar ustedes como papá. No le estoy diciendo que usted va a tener que decir todo, pero le pongo un ejemplo. Usted puede llevar a su niño a hacer el súper. Yo le pregunto, ¿el niño sabe lo que cuesta un litro de leche? No, es que ¿para qué quiero que mi hijo? Sí, es que es importante que el niño sepa. Ahora, una de las dinámicas que usted puede hacer en casa es, a ver, te voy a dar 200 pesos y vamos a hacer una lista de lo que tú necesitas o de lo que tú te quieres comprar. ¿Sí? ¿Qué está pasando ahí? El niño automáticamente va a tener que hacer una reflexión o va a tener que hacer una introspección de decir, ¿para cuánto me alcanza o qué tanto me puedo comprar con estos 200 pesos? Eso lo haríamos todos, ¿no? Si en algún momento que nos dieron, pues que me alcance para lo más posible, ¿no? Entonces, ahí ya estamos obligando que al niño haga una evaluación de los precios, cosa que no hacen, ¿sí? Ya le estamos obligando de alguna manera, ¿sí? A que, no, a ver este juguito, no me cuesta tanto, pero de esta marca me cuesta más barato, ya me ahorré una lanita, ¿no?
A veces esos ejercicios no sé. O sea, puede llegar el niño, te puede pedir, no, yo quiero ese, pero nunca haces el ejercicio, oye, mijito, pero te compro el otro, ¿no? Sale más barato y es lo mismo. Sí. En economía manejamos lo que son los productos sustitutos y ese tipo de cosas, que cuando hay crisis, pues eso es lo que hacemos, ¿no? No me compré esta marca, pero me compro esta. Digo, no compré, por decir, una marca de leche cara, pues ahora me compro, no sé, fórmula láctea, ¿no? Porque es mero el precio, ¿no? Pues ese ejercicio lo hacemos nosotros como adultos. ¿Por qué no lo van a hacer los niños, ¿no? Entonces, una dinámica es esa, ¿no? Darles una mesada, ¿sí? En la medida de las posibilidades, esta vez que y llevarlos a decir, a ver, este frasquito que tienes aquí, bueno, se recomienda que haya gasto, ahorro y alguna meta, que podría ser gasto. Decirle, lo que tú pongas aquí va a ser para que el día de mañana, si estamos viendo una película, tú puedas ir al Oxxo y te puedas comprar, no sé, unas papitas. No, eso en finanzas acá diríamos necesidades a corto plazo. ¿Sí? Es un gasto, esto es lo que me puedo gastar. Y aquí a mediano plazo, el ahorro, esto es para algo que voy a dejar para algún evento, ¿no? Ese es tu ahorro. Pero hacerle la recomendación. A ver, de estos 200 pesos, ¿cuánto vas a dejar para tu? Pero mira, si dejas vacío estos dos, no vas a, no sé, por ejemplo, aquí le pones una foto de una bicicleta o de un juguetito que quieres, ¿no? Esa va a ser tu meta. Si cuesta, no sé, 1,000 pesos, por decir, 1,000 pesos, yo te estoy dando 200 ahorita, y si los vas a poner en el frasquito de gasto, pues en el frasquito de ahorro no va a haber nada a mediano plazo y para tu juguete, pues menos, ¿no? Entonces, estos 200 pesos, ¿cuánto vas a dejar para tu gasto ahorita? 20 pesos. Y acá, y que él mismo vaya eligiendo, ¿no? Entonces, es una manera de ir coachando al niño y que tenga ahí su. Y una de las cosas que recomienda es que no sea una alcancía como esas que daban Del cochinito. del cochinito, Ajá. porque no se ve el dinero. Ok. No se ve, no sabes, ¿no? En cambio, si ellos ven cómo está creciendo, se incentiva, ¿no? Hay un efecto ahí visual. Mira, ya, ya mero me voy a poder comprar el juguete o no sé, la bicicleta. Entonces, ese tipo de dinámicas, pues a veces los papás, pues no, pero son de las cosas que se pueden hacer y que puede ir funcionando, ¿no? Sí. No, me encantan los ejemplos que me estás poniendo, porque yo incluso me fui a cuando cumplí años, que le sigue pasando a muchos niños, y ya creo que hoy se usa más que también te regalen dinero, ¿no? Cuando cumples años. Sí. O en Navidad, que el abuelito te dé dinero. Y hay veces que está como esta recompensa inmediata de comprarse un juguete o algo que se quiere de manera inmediata, pero también los papás empezar a enseñar a los niños y educar sobre que este golpe fuerte de dinero que te llega por tu cumpleaños o que te llega por una Navidad, tal vez pensar en otra estrategia para educar a los niños. Es que al final es eso, son estrategias para educar a los niños. Exacto, son estrategias. Y yo leía también que a veces no nada más, pues se puede sugerir que sea una meta de consumo, es decir, me voy a comprar los tenis que siempre he soñado, la bicicleta que siempre he querido, sino también, pues hay muchos niños que a veces le dicen a su papá, oye papá, ¿cómo puedo ayudar, no sé, a una causa noble? O quiero donar no sé, Ejército de Salvación. Ok, perfecto, a ver, de su botecito número 3 o de su botecito número 2, usted tiene dinero ahí, usted puede donar, sí, ok, va. Justo en el juego hacemos una dinámica en donde sí o sí les decimos a los niños que tienen que hacer una donación para fomentar también ese tipo de valores, ¿no? ¿Y se batalla en que los niños donen? No. ¿No? No. Sí donan. Sí, la verdad es que nos hemos llevado con esa agradable sorpresa de que sí, no batallan. O sea, sí dan, analizan. O sea, dicen 20 pesos, 30 pesos, pero sí dan. O sea, esa iniciativa la tienen, sí, pero sí analizan las cantidades.
A nosotros lo que nos preocupa obviamente es que la iniciativa, o sea, que esté la iniciativa y que digan, no, 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 espérame, no, sí lo tienen que hacer, ¿no? Sí, Sí o sí, sí. sí. Pero no, en eso no hemos batallado. Bueno, lo que hemos hecho, en ningún momento, bueno, por lo menos a mí no me ha tocado ver que, ay, no, no, los niños, digo, siempre tienen el corazón de que quieren dar y eso es bueno. Sí analizan las cantidades, que justo es lo que nosotros queremos, ¿no? O sea, analizan las cantidades, pero al final doy. Sí, claro. Sí, entonces es bien padre. No, la verdad es que a mí me gusta mucho luego cuando vamos y ponemos estos juegos porque te retroalimentas, ves a los niños y dices, caray, esto no lo hubiera, o sea, digo, te diviertes porque son bien ocurrentes y al mismo tiempo estás viendo el comportamiento, o sea, cómo reaccionan ante ciertas situaciones y ciertos estímulos, ¿no? Entonces es muy padre, muy interesante. Dentro de este juego les hablas acerca de las deudas, o sea, ¿se hace algún ejercicio para que ellos sepan lo que es deber dinero y quedar a deber dinero? Sí, sí, de hecho, en la primera versión que teníamos había una casilla, había una casilla que era literalmente el SAT. Uh, desde chiquitos van a Sí, crecer. y cuando pasaban por ahí, Ajá. les decíamos, tienes que pagar al SAT de tus ingresos cierta cantidad de dinero. Y ellos, ¿pero por qué? Son los impuestos. Porque de alguna manera también queríamos como que formar esta situación de, pues el impuesto es el impuesto, ¿no? Ujú. Entramos en otra temática de la evasión fiscal y, y bueno, también es importante enseñarle a los niños que tienen que pagar impuestos. Ujú. Sí, porque hay una cultura de no pagar impuestos. O sea, entonces quisimos también ponerle un granito de arena ahí al tema de evasión fiscal para que los niños entendieran que, ¿y por qué? Porque son los impuestos, tienes que pagar impuestos. En México tenemos que pagar impuestos por los ingresos que tenemos, bla, bla. Bueno, pues ya. Pero entonces ya los niños sabían que pues había muchas salidas y que tenían que cuidar lo que ellos en un momento también querían gastar, ¿no? Entonces se volvió interesante. En esta versión ya la cambiamos un poquito porque no podemos abarcar tantas cosas y luego te comentaba que pues, ahí vienen las diferencias de edades y todo. Pero la verdad es que se puede hacer muy dinámico. Te preguntaba del tema de la deuda porque percibo que hoy en día muchos jóvenes a veces no dimensionan este tema de deber, no solo del ahorro, sino también de lo que se debe, de tener una deuda o de presupuestar. Siento que con el mismo tema de la tecnología y de las facilidades y de hoy existen tantas tarjetas de crédito que te dan facilidades para pagar casi que en 24 meses una compra de 100 pesos. Sí, A veces se te hace una bola de nieve de sí, algo claro. que no estás siendo realmente consciente, las deudas. Sí. Eh, había un evento en el juego en donde literalmente le decíamos al niño, como parte del pago de tu deuda, tienes que desembolsar 50 pesos. Sí. Los niños, pero ¿por qué? Es que pidieron un préstamo y hay que pagarlo. Lo que pasa es que aquí no podemos ser tan técnicos porque como son niños, pero sí los hacemos entender que una deuda amerita el pago, Ujú, sí, el cumplimiento, y que eso afecta su bolsillo. ujú, ¿Sí? No entramos en la parte técnica de el manejo de deudas y todo. Este jueguito o este juego es como que una herramienta para sensibilizar, ¿sí? En la edad en la que ellos están. Yo te comentaba, estamos trabajando con otro juego que ya es para más edad, o ajá, sea, como para adolescentes. secundaria, Ok. preparatoria, donde justo vamos a meter temas un poquito más complejos como el manejo de tarjeta de crédito, Ujú, por ejemplo, queremos meter también el tema de inversiones, ujú, sí, porque después ya avanzamos, subimos el nivel y pues ya el siguiente, o sea, el primer nivel obviamente es sensibilizar y que entiendan el concepto.
Y bueno, el ahorro, del ahorro pasamos, o sea, el ahorro ¿qué viene siendo? Bueno, el ahorro viene siendo como que un escudo para mi dinero, o sea, brindo mi dinero, ¿sí? Donde llega un momento en que pues ya no puedo tener tanto dinero ahorrado. Bueno, sí puedo, pero financieramente pues no es viable, ¿verdad? Porque pues obviamente un dinero estático te lo come la inflación, o sea, va perdiendo su poder adquisitivo. Entonces, de ahí obviamente estamos obligados a pasar al otro nivel, que es el tema de las inversiones, que también es otro tema, ¿sí? Y bueno, justo queremos preparar algo para, para manejar ese tema de inversiones, porque pues también vemos que hay mucho desconocimiento, ¿sí? Sobre en qué invierto, ¿sí? ¿Qué es bueno? ¿En qué puedo invertir? ¿Sí? Y bueno, los más chiquitos no, pero los más grandes, y yo lo veo en la universidad, por ejemplo, los más grandes sí están expuestos a inversiones atractivas, ¿sí? Y después son presas de algunos fraudes, ¿sí? Y no vamos tan lejos, el tema de las criptomonedas y todo. Hoy conozco chicos que pues han perdido dinero invirtiendo en criptomonedas, hay otros les ha ido muy bien, a otros no les ha ido tan bien. Entonces, el tema de la inversión también es importante, pero eso lo estamos manejando ya con los más grandecitos, este, porque, bueno, hacia allá vamos. Y justo es el proceso, ¿no? Es el proceso incluso de nosotros, sí, de los adultos. Si ya cuando logramos ahorrar, ya no podemos tener tanto dinero ahorrado. Digo, a mí se me ha acercado gente, me dice, oye, ¿dónde puedo invertir? ¿O qué me recomiendas? Y todo eso. Entonces ya pasamos al tema de la inversión, en donde ya necesitas conocer otro tipo de cosas, ¿no? Sí. El 83% de los jóvenes habla con sus padres al menos una vez al mes sobre dinero para comprar cosas, y quienes conversan en casa sobre gastos, compras en línea y decisiones de consumo obtienen mejores resultados financieros. Me quedo pensando como en un listado de términos básicos que tenemos que manejar con nuestros niños, con nuestros jóvenes y también adultos. Y yo, dime tú, ¿qué agregarías, qué quitarías? Pero estaba pensando justo, es importante entender el término de deuda, Sí, claro. de ahorro, de crédito, de inversión. ¿Qué otros términos entrarían dentro de los básicos que tenemos que educar, sí, a los niños y a los jóvenes, pero también educarnos nosotros como adultos? Inflación, Sí, sí, sí. inflación, ¿qué es el PIB, Producto Interno Bruto? Por ejemplo, en el tema de la deuda. En Ujú. el tema de la deuda, eh, pues aclarar que es que luego a veces satanizamos la deuda, pero lo bueno y lo interesante de la deuda es que la deuda es muy buena siempre y cuando la sepas manejar, Ujú. ¿sí? Que justo ahí es el error que a veces cometemos porque no entendemos conceptos como, por ejemplo, la tasa de interés, Ujú. ¿sí? Reaccionamos cuando nos ponen dinero enfrente. Ujú. Si yo te pongo ahorita cierta cantidad de dinero, te pongo enfrente de la mesa 200,000 pesos, Ujú. sí, ten, tómalos, son tuyos, llévatelos, úsalos para lo que quieras, que prácticamente es lo que hacen, sí, los que dan préstamos. Sí, sí, sí. Tienes ahorita autorizados 50,000 pesos, tienes autorizados 200,000 pesos, tienes un crédito hasta de cierta cantidad de dinero, dices, wow, sí, pero ¿a qué costo? ¿Sí? Entonces, cuando no conoces el concepto de la tasa de interés, o bueno, lo conoces, pero no sabes cómo te puede afectar, pues es el primer error, ¿no? Sí. Ahora, yo comentaba que la deuda en sí no es mala, porque en términos prácticos, la deuda nos sirve para generar, o sea, ese dinero, si nosotros lo usamos para generar valor, perfecto. Pero si ese dinero no lo utilizamos para generar valor, sino que lo generamos para lo
porque no aprendí de chico que era satisfacer un deseo y no una necesidad, o vivir un estilo de vida que no está de acuerdo a mi capacidad de respuesta de ese crédito, entonces voy a tener un problema muy serio. ¿Qué es lo que pasa? Si no, no viene esa evaluación o esa reflexión. Agarró el dinero, venga, zoom, vámonos. ¿Para qué lo? Ah, me fui de viaje. ¿What? Sí, me fui de viaje. Pero yo siempre quise viajar a Europa. Y me fui de viaje, ya conocí Europa. Y cuando llegas a la realidad, resulta de que tus ingresos no te dan porque ya traías otros compromisos. Y nunca te fijaste que la tasa se iba a estar ajustando en cierto tiempo. O sea, iba a estar subiendo la tasa. Que hace muchos años eso pasó en la banca, ¿no? El famoso crack aquí en México fue justo eso. Muchos créditos se fueron a UDI, se fueron actualizando y las tasas se fueron hacia el cielo y tenías gente que haber pedido para su casa 150,000 pesos, de repente ya tenía una deuda de más de 1,000,000 de pesos. O sea, fue una locura, ¿no? ¿Por qué? Por el concepto de tasa. O sea, a ver, te están ofreciendo una tasa variable, no la tomes, porque la tasa se ajusta. ¿Eso qué significa? Pues que cada año te la van a, de acuerdo a cómo esté la situación económica, te la van a estar aumentando. Sí. Que normalmente eso pasa, siempre va a la alza, no va a la baja, ¿no? Rara vez va a la baja, ¿no? Entonces, esos conceptos cuando no se entienden muy bien o no se manejan muy bien, te generan problemas. E insisto, o sea, una deuda mal manejada o mal conceptualizada, ¿para qué quieres ese dinero? Pues es que fíjate que en mi compañía necesito ampliarla. Ah, me estás hablando de capacidad instalada. Vas a aumentar tu capacidad de producción. Perfecto, dale. Porque obviamente vas a vender más y tus ingresos van a aumentar, ¿no? Entonces, ahí sí, la deuda, pues bienvenida, ¿no? Por eso son más viables y bueno, no me van a dejar mentir los bancos y todas las instituciones que se dedican a esto, que pues siempre se ve con mejores ojos a alguien que pide un crédito para fines industriales o comerciales, que es un negocio que está en marcha, que para cualquier cosa, ¿no? O sea, es más castigable, ¿no? Por esa misma lógica, las tasas de interés en las tarjetas de crédito son más altas porque es un crédito que está clasificado como crédito al consumo. O sea, el consumo es que para lo que tú quieras. ¿Qué voy a consumir? ¿Qué? Pues igual puedo pagar un carro, como puedo pagar un viaje, como puedo pagar un partido para el mundial, ¿verdad? Todo con el poder de mi firma. No está clasificado específicamente. A diferencia de un crédito hipotecario, de un crédito para auto, un crédito comercial, esos sí están clasificados. Entonces, por eso tenemos las tasas más altas. Y eso, súmale el riesgo, ¿no? Los que tengan, digo, ahora lo están haciendo más. Si tienes un buen buró o mal buró, es lo que te castiga, ¿no? La tasa. Entonces, esos conceptos sí como que son un poquito más técnicos para gente que pues ya trae una dinámica diferente, es muy diferente, no es lo mismo para los niños, ¿no? Sí, Entonces, claro. Digo, pero al final nosotros somos los que estamos educando a los niños, claro. a los que van a crecer. Y creo que sí hay diferencias generacionales entre lo que a nosotros nos pudieron haber enseñado o no enseñado y cómo crecimos y cómo estamos enseñando ahora a nuestros hijos. Exacto. Porque me hizo mucho clic esta parte donde decías tú que si bien yo papá o mamá padecí de algo, yo no quiero que mis hijos padezcan. Y por lo mismo le doy todo a manos llenas, pero lo excluyo de una realidad que sí estamos viviendo, en la que es importante hacer partícipe al niño para que entienda que todo tiene un valor. O sea, no hablamos de un valor costo económico, sino también del valor del tiempo que se involucró para poder adquirir pues este artículo determinado, que al final el tiempo se tradujo en dinero y ese dinero es con el que se ha podido adquirir este artículo, ¿no? Pero sí es importante lograr esta concientización a los niños y hablarles o ponerles ejercicios en casa, como tú nos sugerías, estos 200 pesos para que te alcanzan.
o en tu semana te voy a dar tanto para tus gastos, pero si se te acaba el dinero, ya no te voy a dar más. Así es. No que el niño te diga, ya me lo acabé y dame más, papá. O sea, sí hay que tener también un poquito esta, pues no sé si decirlo, mano dura. Vaya, también hacer conscientes a los niños de que no solo se trata de pedir, que también esto se gana y que si no se distribuye bien, se pierde. Así es. Sí, yo escuchaba una recomendación también ahí en una lectura que tenía sobre esto y decía el autor, tenga cuidado porque una de las estrategias es también asignarle pues una, digamos, no sé si llamarlo premio o un ingreso extra, digo, para manejarlo así, pero tener cuidado de no asociarlo con las tareas básicas. Es decir, no te voy a pagar dinero, no te voy a dar lana por algo que tienes que hacer y es tu obligación, como tender la cama, por decir. Ujú. No decir, ay, mijito, tendiste la cama, ay, pusiste las cosas en tu lugar, te voy a dar dinero. No, porque esa es su obligación, ¿sí? Es Ujú. parte de la formación que estamos teniendo con los menores. Pero, digamos, cosas que no le corresponden a él, como que Ujú. llegas y te sorprendió porque te lavó el coche. Ujú. Ah, pues, ¿por qué no? Ah, bueno, pues, ¿sabes qué? Ten, hijo, pues allá afuera me cobran 100 pesos, ten, aquí están 100 pesos. Ujú. O, ¿sabes qué? Corté el césped. Ah, perfecto. O hice esto. O sea, premiar ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de comportamientos. ¿No? Y decir, ah, bueno, ahí sí se vale. Y que bueno, ellos vayan teniendo este, se le llama eh, es un costo-beneficio al final del camino, pero como que una retribución diferida, ¿no? Digo, por decirlo de alguna, Terminología, sí, 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 sí. de alguna manera, ¿no? Sí, cuando no propiamente me están premiando por algo que yo tengo que hacer, porque si no, desvirtúas, ¿sí me explico? O sea, Ujú. porque los chicos también son así como que te agarran el modo, ¿no? Como dicen, de que, ay, voy a tender mi cama. Oye, no, pues no tendí mi cama porque pues no hubo dinero. No, no, párate. Sí establecer bien claro cuáles son tus actividades sí o sí que te corresponden en la casa y todo lo demás que sea extra, pues ya es algo de que uno, bueno, sí, pero sí hacer eso, ¿no? Que ellos se sientan estimulados, pero que pues lo vean también como un ingreso y que ese ingreso tengan esa capacidad. Una mamá me preguntó en una de las pláticas que tuvimos, me decía, oiga, ¿y cómo le puedo hacer? Porque mi hijo así, no me acuerdo cómo me planteó la situación, le dije, mire, lo que sí me acuerdo es que le dije, mire, bien sencillo, señor, con que usted ponga, digamos, el viernes voy a ir a hacer el súper, o aquí en la familia hacemos el súper el viernes, o el sábado, el día que usted quiera. Ponga a su hijo a hacer la lista del súper, pero que le compare precios. Con eso, usted ya lo va a tener ocupado y él va a ver los precios y lo va de alguna manera, obligar, ¿sí? A que esté haciendo, ah, mira, mamá, aquí están, y va a ir despertando esa pues digamos, curiosidad, ¿no? Ah, mira, si hay diferencia de precios, ¿no? Y otra parte es que, pues también los niños de alguna manera, cuando hacen o hacemos este ejercicio, pues se sienten parte de, ¿no? Siente como que les estás tomando en cuenta. Ah, mira, me está pidiendo esto. Ah, no, pues tú dijiste que lo fuéramos a comprar. Y al final, ¿a dónde vamos a ir a hacer el súper? No, pues aquí porque fue la canasta más barata, ¿no? Claro. Ah, no, ya. Aporté algo a la familia y no, mira, aquí mi hijo nos dijo que aquí encontró todo más barato. Entonces el niño ya va a ir bien chicho, pero ya va a haber analizado los precios. Entonces, es algo que a lo mejor suena muy sencillo, pero eso va despertando la curiosidad de los niños y ya lo vas involucrando en lo que queremos al final del camino es involucrarnos en esa dinámica, ¿no? De las finanzas familiares. Ujú. Ese es el tema. ¿Sí? Y no apartarlo.
Sí, allá claro. que el niño esté allá y uno acá esté sufriendo con Exactamente. Y digo, ahora con el acceso a Internet podrían checar fácilmente los Sí, precios en claro, diferentes lugares, ¿no? claro. Ayudar con este ejercicio. Hace días veía un video en Internet, me llamó la atención. Era un árabe y él enseñaba ropa y decía, a mis hijos les enseño, se les compra la ropa y se les provee todo hasta que cumplen 12 años, pero a partir de los 12 años se les da su dinero mensual y se le explica que él lo va a administrar y con eso se va a comprar ropa, se va a comprar comida, se va a comprar todo lo que necesite. Y platicaba como experiencia que el primer mes se gastan el dinero en una semana, porque tienen el acceso a dinero y se lo gastan rápido y no saben presupuestar a un mes lo que necesitan gastar para todo ese mes. Pero que ellos en su cultura lo hacen desde que tienen 12 años los niños para justamente empezarles a enseñar cómo es presupuestar un dinero. Y es algo con lo que ellos viven bajo su cultura árabe, ¿no? Y me llamaba la atención, dije, bueno, conmigo no lo hicieron y creo que en México no somos un país en el que se haga ese tipo de ejercicio, pero sí la mentalidad de que siendo un niño te den la responsabilidad de tu gasto y que tú sepas qué haces con el dinero. Se me hizo un ejercicio como que interesante, sí pensé, un chiquillo de 12 años, creo que no tenemos tanta madurez, pero ese mismo tipo de ejercicios te ayudan a madurar para entender. Claro. Sí. Sí, 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 claro. O sea, están en la etapa en donde, pues, justo es prueba y error. Ajá. Y bueno, mientras estamos nosotros, pues, si se cayó, lo podemos levantar. Si no, pues ya me gasté todo. Bueno, que te sirva de experiencia, ¿no? Decir, bueno, vamos a empezar otra vez de cero, pero que no le pase ya en la adultez, ¿sí? ¿Sí? Exactamente, Que es cuando ya ahí ya no va a estar papá, ¿verdad? Ya no te vamos a poder exactamente, ayudar, ya te vas a tener que rascar con tus propias uñas. exactamente. Y me Sí. encanta esto que me mencionas como estrategias para mejorar la cultura financiera de los niños en casa, pero digo, ya también para los que son adultos, tal vez danos unas 2 o 3 estrategias. Digo, ya los que somos adultos seguimos aprendiendo y bueno, ya llevamos un camino recorrido, pero algunas 2 o 3 estrategias que nos puedas compartir para también mejorar nuestras finanzas y para no endeudarnos, porque esto que me mencionas de que vivimos en un país con estrés financiero, a mí sí me enciende una alerta roja muy importante de cómo estamos viviendo endeudados en nuestro país. Algunas estrategias, 2 o 3 estrategias que nos puedas compartir para los adultos. Pues mira, trabajar con adultos es bien complicado, pero Porque bueno, creemos que lo sabemos todo, ¿no? lo que pasa es complicado en el sentido de que hay que tener mucha, mucho dominio. Yo creo que el problema aquí, digo, nosotros ya de grandotes, es la autorregulación, Ujú, ¿sí? Y también la rendición de cuentas, ujú, ¿sí? La rendición de cuentas. Mira, culturalmente, culturalmente, es muy difícil que encuentres a un mexicano, ¿sí? Llevar un récord de sus gastos. ingresos Ajá. y sus deudas, Ujú, o sus pagos, entradas y salidas. Tanto gano, tanto gasto. Es muy difícil. Es muy difícil, sí, porque he visto mucha gente. No, no, no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver. sí es cierto, sí es cierto. No, no, No no, quiero no, saber, no no quiero quiero saber. saber. Es- mi hermana, perdón, es mi hermana, es así. Sí, es una autorregulación. Bueno, bueno, más bien es una rendición de cuentas personal. Es decir, si ni a mí mismo me quiero dar una rendición de cuentas, o sea, Alfredo, ¿cómo vas? Ah, no, ríndete cuentas a ti mismo. ¿Sí me explico? Ujú, O sea, eso es muy difícil. Y digo que nosotros, porque en Estados Unidos eso se da mucho. Y ahí vas a tener a la gente y en las películas sales, ay, no, mira esto. Porque justo hacen eso, hacen ujú, ese ejercicio ujú. de haber tanto, tanto, tanto. Ay, ya tengo el alquiler, ya tengo esto, ya tengo esto, ya tengo esto, ya tengo todo. Esa rendición de cuentas nos puede llevar
a no ver la realidad y seguir tomando malas decisiones. O sea, al final se trata de decisiones. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Entonces, cuando tienes una rendición de cuentas, o sea, cuando tú te haces un autodiagnóstico, por así decirlo, ¿sí? Que normalmente el autodiagnóstico te voy a decir dónde te lo van a hacer. El autodiagnóstico te lo van a hacer cuando tú vayas a pedir un préstamo. Al banco, sí. ¿Sí? Y que te digan, ¿cuánto gana? No, pues tanto. ¿Y cuánto paga de esto? No, pues tanto. ¿Cuánto paga servicios básicos? Tanto. Colegiaturas, tanto. Eh, co- eh, Canasta básica o despensa, no, pues tanto. Y cuando empiezas a hacer esa deducción de tus ingresos y llegas a un número y que dices, bueno, te resta tanto. Ahora, eso que te queda, nada más el 30% lo puedes dedicar al pago de una deuda. Entonces, si te quedan 2,000 pesos, el banco ya va a saber que eso es lo que tú me puedes pagar a mí. No me puedes pagar más. Y esos 2,000 pesos a lo mejor significa nada más 50, 60,000 pesos y es cuando te dice, su límite de crédito es tanto. ¿Sí? Entonces, solo hasta llegar ahí es cuando hacemos ese tipo de ejercicios y nos vamos. Ay, nunca me había puesto a hacer ese tipo de ejercicios, ¿no? Entonces es muy recomendable. Entonces lo que yo sugeriría es que para empezar empecemos a hacer, o sea, hagamos ese ejercicio, ¿no? Sí, de rendición de cuentas de nosotros mismos. Ver dónde estamos parados, ¿sí? Ver cuál es nuestra... Eh, el término que se le da muy técnico es la capacidad de pago, o sea, cuál es nuestra capacidad de pago. Entonces vamos a ver que no estamos tan bien parados, ¿sí? Y tenemos que tomar algunas decisiones. Si estamos teniendo un problema, ya hay que identificar, o sea, si estamos teniendo un problema de liquidez, ¿qué es un problema de liquidez? El problema de liquidez quiere decir que no voy a traer dinerito en la bolsa ya llegando a los últimos días de la quincena. O sea, una persona que ya no más trae más que 20 pesos un día antes de que le paguen, pues ya estamos hablando de un problema de liquidez. Si se llega a presentar alguna situación, no vas a tener dinero como para enfrentar un imprevisto, ¿no? Entonces, ya es un problema identificado de liquidez, no tiene liquidez. ¿Qué voy a hacer para tener liquidez? O sea, a lo mejor voy a buscar otro ingreso, ¿no? Voy a hacer otra actividad. Sí, o voy a hacer un ajuste en mi estilo de vida. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahorita? Sí. Mira, como ejercicio, yo te diría, ¿cuántas veces, yo le digo a mis alumnos, cuántas veces van al Oxxo a comprar? Tenemos lo que se llama gastos hormiga. Sí. Que a veces, ay, no, pues si nada más fueron 20, 30 pesos. Sí, pero multiplícalos. Sí. Tus gastos hormiga. Sí. O sea, cosas tan... Oye, a ver, en la semana, ¿cuántas veces comes fuera de tu casa? O sea, almuerzo, comida, ceno, sí, nada más ceno. O a veces haces las 3 comidas fuera de tu casa. Ahora, ¿qué comes? No, pues mira, me fui a Vips, luego me fui a Subway y luego me fui a Kentucky Fried Chicken. Pues tus tickets fueron arriba de 200 pesos. O sea, en ese día te gastaste aproximadamente 600 pesos. 600 pesos. ¿Cuántas veces lo haces en la semana? ¿Sí? Entonces te va a dar un número. Dices, ah, caray. Ahora, fíjate, y si lo queremos llevar un poquito más estricto, dices, bueno, en ese día que me gasté 600 pesos, en ese mismo día, ¿cuánto ganaste? ¿Qué ganaste en ese día? No, pues si yo, mi sueldo promedio es, sí, o sea, diario yo estoy ganando 600 pesos. O sea, saliste tablas. O sea, ni ganaste ni perdiste. Pero si tus egresos fueron mayores que lo que te está ingresando, o sea, al final va a llegar va a haber un momento que al final vas a tener un serio problema. ¿Sí?
Y otra de las, digo, eso es un ejercicio práctico de finanzas personales. Y otro de los que no abona mucho, pues son las deudas, ¿verdad? Sí, pero justo por eso hacemos un autodiagnóstico y decir, a ver, ríndete cuentas a ti mismo, a ver, gano tanto y tengo estos gastos. Ok, ¿estos gastos de qué son? No, pues es que estoy pagando tarjetas. ¿Cuánto debes en las tarjetas? Pues estás pagando mucho de tarjetas. Entonces mi lógica me dice que traes un saldo alto en las tarjetas. ¿Qué tarjetas son? No, pues de repente me dices X tarjeta. Si yo voy y te lo checo, ay, mi rey, agarraste la tarjeta que más te cobra tasa de interés. Hay unas tarjetas que andan por arriba del 100% anual de tasa de interés. Pero nos falta educación financiera. Entonces ahí es donde el tema se vuelve muy interesante, ¿no? Se vuelve muy interesante. Nada más que ahí entramos en una cuestión que hay dos términos muy importantes que son la educación y la alfabetización financiera. Entonces entramos en temas de alfabetización financiera, en, en términos, conceptos y luego de educación financiera, que la educación financiera va más por la parte de la conducta de la gente, Ok, de y lo que la, hace. y la alfabetización financiera, explícanos un poquito La ese término. alfabetización financiera tiene que ver con los conceptos y cómo los utilizo. Es decir, por ejemplo, eh, lo pongo así. Cuando vamos a la escuela y aprendemos el alfabeto A, B, C, D, nos enseñan a leer y escribir, sí, ya nos dieron herramientas, estamos siendo alfabetizados, sí, ya nos dieron esas herramientas. Pero eso no significa que me vas a hacer un super ensayo, ¿no? De que me vas a hacer una redacción acá, así, no, sé leer y escribir nada más, pero no tengo esa capacidad de usar la herramienta así. Entonces, más o menos es acá. La alfabetización sí ve muchos conceptos de términos financieros, pero la educación financiera te ayuda desde la parte conductual. Ahora, ¿qué vas a hacer con eso que ya tienes? ¿Cómo los vas a utilizar? Si lo vas a utilizar, digamos que ya sea el concepto de la tasa de interés, del plazo, de el interés compuesto en una inversión, eh, en los proyectos grandes de la tasa interna de retorno en un proyecto, digo, por irme muy acá. Entonces voy a llegar al banco y cuando me hagan una presentación ya voy a saber de lo que me están hablando. Ah, oiga, ¿y por qué esto? Oiga, ¿y por qué esto? ¿Y por qué la tasa? ¿Y cuándo me da más? ¿Cuándo me da menos? Sí, ya voy a saber cómo aplicarlos, ¿no? Cuando hago un emprendimiento, sí, voy a saber qué es una tasa de retorno. Entonces, ya es cómo los aplico. Entonces, la educación financiera tiene que ver, digo, aparte de los conocimientos, ¿sí? Cómo actúas, cuál es tu comportamiento, qué haces con eso, ¿no? Por eso a nosotros nos dio mucho por el lado de eso, de empezar desde muy temprano a modelar esas conductas, ¿no? A ver, mi niño, o sea, entienda que esto no es importante ahorita para usted, ¿sí? Porque va a haber un menoscabo en su dinero, en su mesada. Ah, sí, si usted se cae no va a tener para que lo vaya a ver un médico y cosas así, ¿no? Sí, claro. Sí. Qué importante reflexión la que nos estás llevando en esta plática, Alfredo Torres Grimaldo, de educar a nuestros niños, de también educarnos a nosotros como ya adultos y de crecer pues con finanzas sanas para que al final todos estemos sanos y no tengamos otros problemas de salud, como me quedo muy grabado con esta parte. Vivimos en un país con estrés financiero, estamos en un país con estrés financiero y si no cambiamos las cosas en 20 años va a ser peor el estrés financiero en el que nosotros estemos. Entonces hay que empezar, si bien tú lo has hecho a través desde esta parte lúdica, desde este juego, es importante la educación financiera para las edades tempranas, es importante educarnos también a nosotros, es importante la alfabetización financiera. Y digo, si algún término no lo entendemos, repito términos importantes de los que hemos platicado hoy, deuda, ahorro, crédito, inversión, inflación, pues también tenemos el Internet que nos puede ayudar a entenderlo, Claro. a entendernos y a familiarizarnos y a no caer en un error como en un endeudamiento terrible o en pedir un crédito que después se nos haga también una bola de piedra inmensa porque no lo podemos pagar y en hacer ejercicios como este, de cuánto gasto en un día contra cuánto es lo que gano en un día, ¿no? Sí, y fíjate, quiero hacer una aclaración muy importante, porque a veces pensamos que entender estas cosas, perdón, por entender estas cosas somos millonarios, y no precisamente.
O sea, realmente no va por ahí. Ujú. Sí, que yo he escuchado a veces, es que si sabes de finanzas, debes de, pues a ver, ¿cómo están tus finanzas? No, espérame, a lo mejor no traigo el supercarro, no tengo la supercasa, pero yo sé que de aquí a 20 años voy a estar tranquilo, sin problemas, Sin que me estén cobrando. sin que me estén cobrando. O sea, vivo con lo que puedo, ¿sí? Y no voy a tener sobresaltos. ¿Sí me explico? Entonces a veces la gente, no, es que si sabes de finanzas, de seguro debes. No, no es que no es precisamente, o sea, eh, la estabilidad financiera es justo eso, o sea, verte en el futuro con tranquilidad. Sabes que no le estás debiendo, no estás debiendo del dinero, tienes un recurso para algún imprevisto, puedes planear alguna actividad sin endeudarte. Lo puedes hacer con tus recursos. Vas formando patrimonio poco a poco, ¿sí? Y ya. O sea, es eso. Claro, que ya entendiendo conceptos financieros más y quieres sacar otra cosa, digo, igual lo puedes hacer. O sea, te comento esto porque yo digo, tengo muchos alumnos que luego llegan con esa idea, ¿no? No, se quieren ser millonarios. Y yo creo que es algo que se ha fomentado mucho en redes sociales, ¿sí? Estos gurús de que no, mírate. Y bueno, por eso luego vemos chicos que no, yo quiero invertir en criptomonedas y que si sabes y que la super masterclass para hacerte. Y vivimos con esa idea. Quiero ser millonario. Cuando las cosas no son así. O sea, hay que ir gradualmente y quitarnos esa idea, ¿no? Quitarnos esa idea. Qué importante lo que nos dices. Sí, Por el hecho de que tengamos finanzas sanas, no por eso somos millonarios, pero simplemente tenemos una tranquilidad. exacto. Tenemos una tranquilidad inmensa que nada compara con el hecho de saberte que debes, de saber que tienes créditos vencidos, de saber que estás en un buro de crédito. Hay que fomentar la educación sana de nuestras finanzas en nosotros adultos y también en los jóvenes y en los niños. Así es. Doctor José Alfredo Torres Grimaldo, qué gusto que haya estado aquí con nosotros en No, el Conexiones, gusto es el mío. podcast. Repito, la importancia de tener esta alfabetización financiera, de esta educación financiera en edades tempranas, en edades jóvenes, en edades adultas también. Hay que educarnos nosotros para poder educar a los niños que van a ser, pues puede sonar mucho a cliché, pero van a ser el futuro de nuestro país, un país en el que, repito este mensaje, estamos en un estrés financiero. Claro, así es. Doctor José Alfredo Torres Grimaldo, muchísimas gracias. Un gusto. No, gracias a ustedes por la invitación y pues, a la orden. Y que sigan los éxitos con este juego educativo y por supuesto que cuando pueda estar al alcance de todos nosotros, nos encantaría poder tener al alcance un juego tan educativo como este. Estamos al pendiente de luego ver el juego. Sí, claro, estamos ya, lo estamos pasando a una etapa ya digitalizada. Ajá. Espero próximamente luego dar la Primicia. Ajá. Se está trabajando ya con algo más en línea, Uh-huh. más pues ad hoc a los chicos Uh-huh. nativos digitales. Sí, que ya nacen con el celular. Que ya nacen con todo eso y espero que sea una herramienta que podamos compartir, digo, pues para el beneficio de ellos, digo, Claro, de todos. de todos. Ya estaremos muy al pendiente de ello. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. No, Un de gusto qué, al platicar contrario. contigo, Alfredo. Y Contrario, gracias a todos ustedes por habernos acompañado un episodio más de Conexiones, el podcast. Hay que tener cuidado con la educación financiera, sí, para todos, niños, jóvenes y adultos. Nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio.